Yo quiero denunciar al gobierno que está poniendo en peligro todo esto, este sueño del Perú. Está en nuestros estudios Luis Taís, que tú has sido durante años, ¿no? Aparte de tu paso por el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no es Yo he cierto? sido 30 años funcionario de la ONU, De Naciones Unidas, ¿no es cierto? representante del secretario general en varios países, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Haití, en Paraguay, en Panamá. Representante del secretario general de Claro, Naciones Unidas. yo era lo que se llama el coordinador residente de Naciones Unidas, que era el que representaba al secretario general y tenía la coordinación de todas las agencias de O Naciones sea, Unidas. era como una especie de embajador de las Naciones Unidas, digamos. Pero más técnico que embajador, que, ¿no? digamos. Porque la verdad, Naciones Unidas no es embajador, pues Claro. es un... Ahora, ¿por qué ayuda a los estamos países acá? a eso. ¿Por qué estamos acá? Porque estuvimos conversando por WhatsApp sobre esta crisis que se ha generado con el proyecto de Chancay, que es uno de los más importantes en términos económicos, comerciales y geopolíticos, ¿no es cierto? Porque va a producir un cambio. O sea, ¿y el problema cuál es? Que de pronto el procurador del Ministerio de Transportes pone una acción para modificar parte sustancial del contenido del proyecto de Chancay, que es que la corporación, que es una alianza entre la empresa china, esta de COSCO, más la minera Volcan, para construir el puerto, incluye como, digamos, contraparte el beneficio de tener la exclusividad en la explotación de ese puerto, ¿no es cierto? Que es un puerto que están construyendo ellos y que en este momento es una obra privada. Entonces, ¿cuál es el tema acá para información, ¿no? Como antecedentes? A los gringos no les gusta nada la presencia china en el Perú y consideran que el puerto de Chancay es un paso demasiado grande hacia la vinculación de Perú con China, pero tampoco le gusta al señor Andrónico Luksic, que es el millonario más grande probablemente de Sudamérica. Es un empresario chileno con grandes intereses en el negocio portuario de transporte marítimo. Dueño de 2 líneas. Y claro, que además barco. acaba de comprar parte de las acciones de la minera Buenaventura en Perú, y que lo que no quiere es que tengan la exclusividad los chinos. Y él dice, yo también quiero ponerme operador portuario en el puerto de Chancay. Y resulta que el Ministerio de Transportes ahora trabaja para Luksic, ¿no es cierto? Finalmente. ¿Qué es lo que piensas de esto? Porque pone en riesgo la inauguración dentro de 7 meses del puerto de Chancay. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte por tu introducción del programa de hoy día. Realmente este llamado a lo que hay que hacer, con toda la riqueza que tenemos, con todas las posibilidades que tenemos, no estamos saliendo porque no nos estamos uniendo como un solo país. Entonces tenemos esto de la ideología que divide las aguas, hacen que vayamos de un lado para otro, y no está pasando nada. Yo creo que es tiempo de terminar con la casta política peruana, que son todos los partidos del pasado. Y vayamos a los partidos nuevos, por lo menos hay una esperanza allí. Y de pronto, lo que tú dices, ¿por qué no juntarse todos ellos y plantear por lo menos una propuesta de 30 años? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Y nos ponemos de acuerdo y después viene la competencia. El que salga está obligado a llevarlo. El problema es que los partidos, estamos yéndonos a otro tema, ¿no? Que yo quisiera igual conversar contigo luego, ¿no? Pero, ¿qué son los partidos, no? O sea, yo cuando quiero hablar de los problemas del país, no invito a la gente de los partidos. Invito a Susana Saldaña para hablar de la pequeña empresa, a los zapateros de Trujillo para hablar sobre las dificultades, a los mineros informales, que son 450,000 en el Perú y que están desesperados por formalizarse, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Cuando, o sea, hablas con la gente de la Sociedad Nacional de Industria, porque en el Perú se está tratando de construir industria, agregarle valor a lo que generamos y producimos, a la gente que está metida en la agricultura, en la exportación. Escúchame, Luis, esos son los que están construyendo la sociedad en el Perú, la Federación de Construcción Civil, que increíblemente está sentada del brazo con la gente de Capeco tratando de pensar juntos por el país que podemos hacer. O sea, esos son los interlocutores, no los partidos que no representan a nadie en este momento. Pero son los partidos los que llegarán al poder, pues. Claro, pues. Y los que tienen que instrumentar
y llevar adelante las cosas. Ya, pero aterricemos Muy bien, ahora, mira, porque va a haber tiempo para es eso. lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando en el puerto Lo que de está Chancay? pasando es que tenemos una gran oportunidad del país frente a nosotros, que ya no es un sueño, que si nos está concretando. Ya de los 3.500 millones de dólares que va a costar este proyecto, con no solamente el puerto, la construcción del puerto, sino además todo lo que es la infraestructura logística que se tiene que crear, para lo cual hay 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. Listas, esperando, porque eso va a transformar totalmente el norte chico del país. La cantidad de empleos que va a dar es enorme. Y va a también proponer la industrialización del país. ¿Por qué? Porque el Brasil y los países del otro lado, en la otra costa, pues en un momento van a llegar a la conclusión que en lugar de estar preparando y gastando en transporte, mejor empiezan a prepararlos aquí y enviarlos desde aquí. ¿Cierto? De eso se trata. Y se trata que lleguen barcos que no pueden pasar por el canal de Panamá. Eso va a bajar el costo del transporte en un 30%. ¿Sabes lo que eso significa para un productor? Es una cosa de otro mundo. Ya se han invertido 1.185 millones de dólares. Prácticamente toda la infraestructura del puerto está prácticamente lista. ¿Por qué? Porque en 7 meses más viene el presidente de China a inaugurar esto. Esta es una inversión muy grande que tiene que ver un poco con la ruta de la seda. Esto no es una cosa solo peruana, lo que pasa es que la posición geográfica que tenemos en el mundo, pues nos pone frente a las costas y a los mercados más importantes de lo que es, ya no es la cuenca del Atlántico lo importante, hoy es la cuenca del Pacífico, entonces Asia, América, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es algo en el cual tenemos. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Chile ha quedado con el ojo. Tú sabes que yo tengo bastante, he sido representante de Naciones Unidas en Chile, tengo muchos amigos allá, han quedado con el ojo con sangre, porque desde hace 15 años, mira, la cuestión de tener un puerto, 2 puertos planteaba yo, en mi plan de gobierno del 2011 estaba, y está ahí, pueden verlo, construir 2 puertos, 2 megapuertos. Chile también tenía su posibilidad, uno en el sur y otro por Antofagasta, ¿sí? Entonces, había esto, pero quedaba ahí latente, no pasaba nada. De pronto, unos empresarios peruanos... El almirante Ribaudo, el almirante Ribaudo es el que dice el puerto de Chancay, él es el que inicia el proyecto. Se suma a la minera Volca, de ahí vienen los chinos y se asocian y traen el billete, la tecnología, la ingeniería. Ser todo desarrollo de un proyecto, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa pasa? Han quedado con electricidad, ¿por qué? Porque ahora si quieren sacar sus productos van a tener que hacer cabotaje menor y venir hasta Chancay para allí reembarcarlos a la China. Claro, porque la idea que el gran proyecto de los chinos es traer esas mega embarcaciones, ¿no? Llenas, pero gigantescas, que van a llegar hasta Chancay. Y en 18.000 containers. Es una cosa monstruosa. Y desde Chancay se van a reembarcar los contenedores para ir a los otros destinos, a Chile, ¿no es cierto?, a Ecuador, Argentina. Por lo tanto, este va a ser un hub, México, esto va a ser un hub naviero, ¿te das cuenta? Yo le aconsejaría al señor Luxi que se deje de estar mirando donde no debe porque a Luxi, ojo, ¿de dónde lo conocemos a Luxi? De sus reuniones con Montesinos, claro, de sus aterrizajes en aeropuertos militares para conversar con Montesinos, y el fujimorismo, porque no olvidemos, y el fujimorismo. ¿Para qué? Para poner su planta de fideos, ¿cierto? Entonces, yo estuve ayudando... en las villas, yo estuve ayudando a Andrade, que me pidió en esa época que lo ayudara, porque yo en esa época era representante del Perú, de Naciones Unidas en Chile. Entonces, el tema es que yo le recomendaría al señor Lux, aproveche y use todos sus barcos para conquistar el cabotaje que hay entre Chile y Ecuador hacia Chancay. Claro, pero el problema es que Luxi puede tener todas las intenciones que tenga y le puede molestar, porque además hay paralelamente el otro proyecto, acaba de
aprobárselo el puerto de Chancay, ha habido un solo postor, el puerto de Marcona. De Coriú. Claro, está ahí nomás. Que está al ladito de Marcona. De Marcona. Hay un solo postor y que es chino. Así es. Entonces ya, no, como es chino, entonces no queremos, no. O sea, si a los gringos no les gusta que los chinos estén en Marcona, entonces que presenten su Pero eso es lo que yo le digo. No ¿hace cuánto tiempo que Estados Unidos no hace una inversión en el Perú? Muchos años. Entonces, no, además amigos, yo he estado viendo, Luis, yo he estado viendo los números de la exportación peruana. Nuestro principal mercado es la China. Es el que más mineral nos compra, el que más productos de la agricultura de agroexportación exactamente, el que más fruta nos compra. Yo recuerdo, es para no creer, las cifras son... pero entonces, yo lo que te digo es lo siguiente. Creo que yo quiero denunciar en realidad, porque esto ya es denunciar. Yo quiero denunciar al gobierno que está poniendo en peligro todo esto. Este sueño del Perú. Porque de ahí arrancamos y no paramos. No paramos. Y te voy a decir por qué después. Resulta que el señor, un almirante retirado, Tapia, que maneja que es el presidente de la autoridad de los puertos, ¡ay! Miren, es que no puede haber exclusividad. Creo que no puede haber exclusividad pero en si el manejo logístico de los puertos. El directorio de la autoridad fue la que y le dice al señor, al procurador del Ministerio de Transporte, y el procurador del Ministerio de Transporte el mismo día hace su escrito y manda al juez planteando la cosa. ¿Tú crees que eso puede suceder sin que la señora Dina Boluarte lo sepa? Yo trabajo en el Estado, he trabajado mucho tiempo en el Estado y me he movido en esos niveles. 5 años. Acuérdate que yo participaba en el Consejo de Ministros y no me podían cambiar porque así decía la ley. Entonces, el señor de Puerto tiene que haberle consultado al ministro, para que el ministro le dé autorización al procurador para que haga... El procurador claro, depende del ministro. Porque lo que hay que tener claro es lo siguiente. La construcción del puerto de Chancay supone una gigantesca inversión que tiene una contraparte para el inversionista, que son los chinos y la minera Volcan. ¿Cuál es la contraparte? Que van a tener la exclusividad en la explotación de los servicios portuarios. Punto. Ese es el trato. Entonces, lo que se está diciendo es, no, eso ya no va. Ya no vas a tener la exclusiva. Ahora, tú construyes, inviertes el billete, haces el puerto para que venga el señor Luxic a poner de gratis su servicio el gobierno portuario. De China y el gobierno de Perú preparan el té para que venga el señor Luxic y se lo tome. ¿Cierto? Eso es lo que queremos. Y para eso tiene socios en este país, que tú y yo sabemos quiénes son. Tiene socios en este país que van ahí a llorar a Estados Unidos para decir, mire, esto está pasando, qué sé yo. Todos lo sabemos. No lo voy a decir, porque todos ya lo sabemos quiénes son. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Esto no puede seguir sucediendo. Señores de Estados Unidos, no hay ideología en esto. No es que yo me estoy pasando al lado chino contra el lado de Occidente. No es así. El Perú tiene que pensar en sí mismo. Y lo que estamos pensando con este proyecto es nosotros mismos. Y yo te quiero decir otra cosa. Fíjate tú. Tenemos un proyecto que daría regaría 200.000 hectáreas entre el sur de Ica y el norte de Arequipa. Se llama Proyecto Pampa Verdes. Vale 2.500 millones. Produciría 600 megawatts de electricidad y regaría 200.000 hectáreas. ¿Sabes cuántos puestos? 15.000 puestos inmediatos y 500.000 puestos mediatos. Con eso completamos y nos convertimos en el primer país agrícola, como era en la época del Tahuantinsuyo, de esta zona del mundo. ¿Y eso cuánto vale? 2.500 millones. ¿Cuánto se gastó el señor Humala en estos 3 proyectos que no sirven? 15.000 millones. Pero es la tragedia nacional que tenemos a manos, o sea, la decisión del gasto en manos de gente ineficiente y corrupta que no tiene un proyecto nacional, sino está pensando en dónde está el billete y todo lo demás le importa un comino. Pero yo lo que no entiendo es esto. Acá ha estado sentado Polo Monzón, que es un técnico, Leopoldo Monzón, altamente calificado, con un gran conocimiento. Es decir, tú quieres saber cualquier cosa del Perú, se la preguntas a Polo Monzón porque él lo sabe. Y acá hemos estado con Polo hablando de todos los retos que significa
el puerto de Chancay. Él decía, hay que hacer una zona de libre comercio, hay que hacer un proyecto de desarrollo industrial, hay que hacer una mega refinería de minerales. Es decir, no podemos jugarnos a hacer, tenemos que hacer una mega refinería para que todo el mineral baje y se procese. Es que además ya no nos podemos estar mandando tierra, exportando piedras, tierra y piedras, ¿no? Entonces, pero él decía, tenemos un problema muy serio de infraestructura. Es decir, lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que conecta a Lima con Chancay? La Panamericana, que es una desgracia, que es una autopista. De dos canales. Claro, que además está llena de semáforos en toda la zona, que es absurdo, porque no es lo que debería ser una vía expresa, pero, o sea, necesitamos vías, necesitamos trenes, que es lo que deberíamos estar ya trabajando. Está planteado hacer el tren de Brasil acá. Yo me pregunto, ¿qué diablos hace el Ministerio de Transporte en vez de preocuparse de eso, en de resolver todos los problemas que son su responsabilidad? El desarrollo de infraestructura alrededor del más grande puerto de Sudamérica. ¿Están pensando cómo nos tiramos abajo el proyecto de Chancay? Yo te digo, yo creo que aquí hay presunción de corrupción. ¿Tú crees? Sí. Que está corriendo billete. Pero sin ninguna duda. ¿Acaso no lo ha hecho el señor Luxic antes? Te va a contestar Luxic, ¿eh? Y que me conteste. Yo lo conozco de Chile. O sea, tú dices, detrás de la decisión de la Procuraduría del Ministerio de Transporte... Hay billetes de todas maneras. ¿Quiénes lo han agarrado? Ese es otro tema. Pero eso es ¿Y hasta dónde llegó? Eso es a la... No, pero el problema es que es el tamaño de lo que está en juego. O sea, si tú dices, como han dicho, porque parece... ¿no? Estamos cuestionando que los chinos y Volcan, porque no se está diciendo que Volcan es parte del proyecto, ¿no? Son los chinos y Volcan, ¿no es cierto? Son empresarios peruanos. Así es. ¿No? Y que tuvieron la visión de meterse en esto. Por supuesto. Entonces, dice, ya no van a tener la exclusividad. ¿Para qué? Para que el señor Luxic pueda entrar. Entonces, eso parece inocente. No, eso lo que está haciendo es cuestionando la esencia del proyecto. Así es. O sea, se construye el puerto para tener el manejo de los servicios portuarios. Entonces, si tú quitas eso, entonces traes abajo el proyecto. Es lo que. Entonces, ¿qué quieren? Que primero que se postergue, que en 7 meses no. Porque ¿qué pueden hacer Volcan y los chinos en este momento? Decir, si me estás cambiando las reglas de juego, entonces paramos el proyecto para ver qué pasa. Bueno, mira tú lo que ha pasado en Argentina. China acaba de dejar ya y ha hecho un juicio por 30.000 millones de dólares al gobierno argentino porque Milei no quería nada con los chinos y ellos estaban construyendo 2 represas en el sur de Argentina para una pampa árida volverla una pampa fértil. Se paró. Porque si tú haces un acuerdo conmigo y yo invierto y a la última hora me estás diciendo, no es así, ¿qué quieres que haga? No eres serio. ¿Es que el Perú no es serio en sus cosas? Ahora, ¿qué hay que hacer frente a esta situación? Porque yo lo que creo es que... Si tú tuvieras un parlamento que se respeta a sí mismo, en este momento tendría que abrirse una investigación sobre qué está pasando ahí. No, yo creo que aquí debe abrir una investigación la Procuraduría General de la Nación, ¿cómo se llama? Javier Pacheco. De oficio. El Procurador General de la República tiene que abrirla, no Pacheco, el de la República, de oficio, que puede hacerlo. Porque es el único que puede poner investigación a los ministros, al ministro, al director de puertos y al, ¿cómo se llama? Y lo alto que pueda llegar esto. Pero yo te digo, hay una presunción de corrupción sin ninguna duda. ¿Hay o no la hay? Eso lo deberá investigar el Poder Judicial. Luis, tenemos que terminar por hoy. Yo sé que tenemos que terminar. Pero ha estado fuerte esto, ha estado fuerte. Lo que has dicho ha estado muy fuerte y va a tener consecuencias, pero yo creo que como haciéndole mérito al nombre de este programa hay que hablar claro. Esto que está pasando con el puerto de Chancay es un escándalo que puede tener consecuencias catastróficas para la economía y la confianza del mundo en el Perú. Déjame decir una cosa nomás, por favor, que quiero añadir, que ha pasado recientemente también. No es posible que el señor Acuña, ¿no es cierto?, se ponga en contra de lo decidido por la directiva de la ANGR, de los gobernadores regionales. ¿Pero qué es esto?
¿Por qué? ¿Para proteger a la señora del reloj? No pues, no pues. Por eso te digo, todos estos partidos que representan la casta política en el Perú deben desaparecer. Luis Taiz ha estado con nosotros.